Casi todos hemos escuchado alguna vez sobre el libro Los viajes de Marco Polo, una narración de finales del siglo XIII que hoy nos puede parecer fantástica, grandilocuente e increíble, en la que el mercader veneciano Marco Polo habla con lujo de detalles sobre las maravillas que vio y sobre otras más que le contaron de la vida, costumbres y geografía de los pueblos de Asia, particularmente de la China imperial, que por aquel entonces era gobernada por una dinastía mongol. A consecuencia de este gran periplo, Marco Polo terminó trabajando en la corte de Kublai Khan, emperador de China y nieto de Gengis Khan, al que sirvió como diplomático y probablemente como recaudador de impuestos. Los lugares que conoció en esta larga estancia en Oriente, así como el momento histórico que le tocó vivir, son algunas de las cosas sobre las que hablaremos a continuación. Así que acompáñenme a conocer más sobre la ruta de Marco Polo. Marco Polo nació en Venecia en 1254 en el seno de una familia de mercaderes acaudalados gracias al comercio con Constantinopla. Este había sido un momento especialmente importante para esta república mercantil, ya que, debemos recordar, había sido precisamente a principios del siglo XIII, en el marco de la preparación de la Cuarta Cruzada, cuando Venecia participó financieramente en la toma de la capital bizantina, sobre la que los cruzados levantaron un reino latino que habría de durar hasta 1261, situación que la familia Polo había sabido aprovechar. Venecia, que ya despuntaba entonces como una potencia comercial y marítima, había expandido entonces su poder sobre las rutas comerciales que llegaban al Imperio bizantino, como había hecho ya desde hacía algún tiempo en el marco de la invasión cruzada a Medio Oriente, donde el puerto de Acre sirvió para despachar grandes cantidades de productos hacia Europa, tales como, ustedes saben, las especias, las sedas, porcelanas, brocados y todo tipo de artículos de lujo de los que estaban ávidas las élites reales y aristocráticas de la cristiandad. Pero hasta entonces el contacto con el Medio Oriente y más allá había sido solo en los puertos, a donde llegaban las caravanas finales con los productos ya pues prácticamente listos para embarcarse a Europa. Y excepto los cruzados, con pues estas incursiones en Palestina, hasta entonces no había ningún tipo de cercanía ni de relaciones que ofrecieran información sobre cómo era la vida y la civilización en el Asia Central y en China. Se trataba de dos polos lejanos uno del otro, desconocidos, donde la imaginación en ambas direcciones pretendía cubrir ese vacío. Y pues Marco Polo parecía estar destinado a llenarlo o quizá a alimentar aún más la imaginación pues todavía medieval de su tiempo. Recuerden que con él estamos en el siglo XIII. Se acerca el final de la Edad Media, pero todavía le faltan 5 minutos. Marco Polo tenía, por otro lado, una facilidad innata para los idiomas y para la narración. Y seguramente por su formación como mercader, pues era hijo de una de estas familias, sabía leer y escribir y también muy probablemente era bueno en matemáticas y claro está en contabilidad. Su vida y experiencias narradas en su libro fueron conocidas en toda Europa y sirvieron también como inspiración para otros exploradores, como lo fue más tarde el mismo Cristóbal Colón, quienes ansiaban conocer las riquezas de aquellas lejanas tierras de maravilla. Pero por otro lado, los viajes de Marco Polo han sido también un valioso testimonio de todo el esplendor y la magnificencia que llegó a tener el imperio mongol, del cual pues hubo muy pocos testigos europeos, por lo que las descripciones del mercader veneciano aportan datos muy importantes sobre estos aspectos pues diversos de cómo era la vida en Oriente en aquel lejano siglo XIII.
Sin embargo, debemos decir también que los viajes de Marco Polo han sido pues un texto cuestionado y polémico. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el texto aparecen cifras estratosféricas, todos son miles, motivo por el cual también a Marco Polo y a su libro le llamaron el milione, o sea, como un poco en broma, ¿verdad? Por estas cifras tremendas que él presentaba. Pero no solamente eran las cifras, sino que también Marco Polo nos habla de seres fabulosos, hasta de caníbales. Hay pues también una narración de leyendas y milagros, algunas quizás un poco chocantes para Europa, como por ejemplo cuando Marco Polo se refiere a la tumba de los tres reyes magos, y bueno, pues y entonces se supone que los reyes magos ya estaban en aquel momento en Alemania, en un relicario maravilloso donde se supone hasta la fecha se encuentran los restos de los tres reyes magos. Entonces, bueno, pues ahí podría haber algunos choques, ¿verdad?, con respecto a la descripción de Marco Polo. También habla en su libro, pues, de lugares difícilmente ubicables en algún mapa. Es por eso que algunos han dudado de que Marco Polo hubiera dicho la verdad, además de ciertas omisiones, como la costumbre de comer con palillos, a la que Marco Polo pues no se refiere, no menciona, entre otras. Incluso se dice que ya en su lecho de muerte, estando nuevamente en su Venecia natal, le instaron a confesar la verdad de que realmente no había visto todas esas cosas extrañas que había contado en su libro, a lo que Marco Polo respondió que sin duda no había dicho ni la mitad de todo lo que había visto. Y es que ciertamente, pues su tiempo era proclive a las maravillas. Estamos hablando del siglo XIII, que fue también un tiempo de transformación y violencia. Durante este siglo, recordemos, pues tuvieron lugar el resto de las cruzadas, el impresionante y temible imperio mongol, ¿verdad?, que en su expansión pues llegó hasta las puertas de Europa. Fue también un tiempo en el que surgieron las órdenes mendicantes, se fortalecieron las monarquías europeas, se consolidó, por ejemplo, la Confederación Comercial de Ciudades, conocida como la Hansa, que pues también promovería el intercambio y el flujo de capitales por varias regiones de Europa, principalmente por el norte. Y este siglo pues también fue testigo del nacimiento de figuras cruciales para la cristiandad como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Luis Rey. Pero ¿y qué tal? También surgió en este siglo la Inquisición y por supuesto no podemos dejar de mencionar que fue también el siglo que vio surgir el magnífico y monumental arte gótico de las catedrales. Esta era la Europa de Marco Polo, quien junto con su padre y su tío marchó siendo muy joven para buscar nuevas rutas de comercio y productos. Su padre y su tío habían hecho una primera expedición al oriente en 1255 y se cree que lograron llegar hasta la corte de Kublai Khan, quien los recibió amistosamente y como invitados. Se sabe que este emperador mongol pues tenía como política pues una práctica de tolerancia religiosa. A él le gustaba mucho la literatura, era muy curioso, entonces le gustaba mucho hablar con personas de distintas tradiciones o costumbres. Y también tenía una costumbre él de colocar, o política pudiéramos decir, de colocar a extranjeros en ciertos cargos, en vez de pues sus cuestionables súbditos chinos de aquel momento. Así que en este primer viaje los hermanos Nicolo y Maffeo Polo recibieron del emperador mongol la encomienda de que le entregaran un mensaje al Papa y regresaran con 100 sacerdotes cristianos o gente capacitada para explicarle el cristianismo. Así como también Kublai Khan pidió aceite del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, los Polo no lograron juntar a los 100 eruditos, sí llevaron un par de misioneros, pero no, los misioneros no alcanzaron a llegar hasta China.
Los Polo visitaron al Papa y luego pues ya fueron preparando todo para esta nueva expedición, ya con la anuencia papal de Gregorio X y con el joven Marco, ¿no?, que se sumó a la empresa. Ya todos juntos embarcaron pues de regreso a la corte imperial en 1271 y Marco Polo tendría aproximadamente unos 17 años. Por aquel entonces, Europa creía que el lejano oriente era incivilizado y bárbaro, muy contrariamente a lo que descubriría el propio Marco Polo. Así, atravesaron Israel y Armenia, y en este lugar, pues ya Marco Polo empezó a maravillarse grandemente porque ahí fue donde vio la silueta del monte Ararat, donde decía la tradición se posó el arca de Noé tras el diluvio. Luego llegaron a las regiones de la actual Georgia y luego al Golfo Pérsico hasta finalmente, después de 3 años de viaje, entrar en Pekín y entrevistarse con el Gran Khan. En esta dura, larga y a veces penosa travesía, los Polo viajaron por tierra sobre las rutas comerciales bien establecidas y pues muy antiguas de la ruta de la seda. Entonces para ellos fue pues imprescindible que ya había estos caminos transitados, caminos por donde iban y venían las caravanas. Y estos caminos cruzaban las planicies, las montañas y los tremendos desiertos que se extendían de Europa hasta Asia. Bueno, por todos estos lugares, pues atravesaron. Así pasaron también por Persia y el imperio del Ilcanato. Cruzaron por la hermosa Samarcanda y el Turquestán y luego a través del Kanato de Chagatai, de un lado a otro, haciendo pausas por fatiga o enfermedades y soportando las inclemencias del tiempo. En su trayecto y luego, pues ya como funcionario, Marco Polo conoció el budismo, el uso y la fabricación de papel, así como también lo que nosotros llamamos billetes, pues un tipo de papel moneda, que ya también se usaba en el Imperio Mongol, y pues un efectivo sistema de correos imperial, de postas, además de la organización del inmenso ejército. Todo esto él pues vio cómo funcionaba, no solamente la organización del ejército, sino también del aparato burocrático muy grande, necesario, imagínense ustedes, para controlar esa gran extensión territorial y pues no solamente eso, sino que un extensísimo territorio pues requería también de obras de ingeniería, de cierta infraestructura. Por lo tanto, pues también había un efectivo sistema de riego. Marco Polo conoció el Gran Canal, que era una impresionante obra que habría también de asombrarlo. Pronto se destacó entonces en la corte del soberano, quien lo tomó bajo su protección y para el servicio diplomático. Así, Marco Polo pudo viajar por todo el territorio mongol, desde China hasta Myanmar e India, reuniendo pues en todo momento información que le relataba al emperador y observando a pueblos y sociedades pues como ningún europeo lo había visto antes. Traía siempre consigo una tableta dorada a manera de salvoconducto, con la cual pues él comprobaba que realmente trabajaba para el emperador, y esto era muy importante porque le aseguraba no solamente pues que no lo tocaban, que no le pasara nada, o sea, aseguraban su integridad personal, pero también pues que le proveyeran de servicios, alimentos y hospedaje. Así, Marco Polo entonces conoció de cerca detalles sobre la arquitectura y la infraestructura de ciudades que eran pues bastante más grandes y populosas que la misma Venecia. Ahí había, nos dice Marco Polo, sistemas de saneamiento y de calefacción y otras muchas cosas asombrosas a los ojos de este europeo cristiano. Pero sin duda fue el relato del fausto y esplendor de la corte de Kublai Khan
de sus palacios de mármol y sus decoraciones alucinantes de aves fantásticas y pedrería, así como también la cantidad de gente extraña, pues para los ojos de Marco Polo, que estaban alrededor del emperador, que podían ser sabios, monjes, médicos, astrónomos o astrólogos, ¿verdad? Pues que estaban ahí. Incluso hay algún pasaje que parece relatar un episodio como de telequinesia, que movían objetos con la mente para acercárselos al emperador sin tocarlo a él y sin tocar pues el objeto, la comida del emperador. Todo esto, pues claro, muy interesante. Y aunado a la descripción igualmente impresionante de su capital, Cambaluc, en el sitio de la moderna Beijing, que pues se convertiría más tarde efectivamente en la capital de China hacia 1421. Pues todo esto fueron algunas de las cosas que más impactaron a los lectores del libro de Marco Polo y que incluso habrían de permanecer en el imaginario colectivo durante siglos, como fue el caso precisamente del nombre de Cathay, que pues se acuñó básicamente en este contexto y fue el nombre con el que se le conoció durante mucho tiempo a China. Incluso parece ser que Marco Polo llegó a desempeñarse como gobernador o como vicegobernador de la provincia de Jiangsu durante al menos unos 3 años. Bueno, pero pues finalmente el emperador también envejecía y las cosas podrían cambiar en cualquier momento. Así es que tras unos 16 años de servicio, los Polo decidieron que era el momento de volver. Y esto, pues seguro es que les preocupaba lo que pasaría al cabo, ¿verdad? O cuando llegara el momento de la sucesión. No sabían si el siguiente emperador les sería tan favorable como Kublai Khan. De manera que en 1292 obtuvieron finalmente el permiso del Khan para irse, solo con la promesa de hacerle un último servicio, y era que escoltaran a una princesa mongol, Kokechin, que iba a Persia a encontrarse con su prometido, con quien debía casarse. Y así fue como los Polo dejaron China definitivamente y se llevaron una flota de 14 barcos. Sin embargo, parece ser que las tormentas y las enfermedades pues diezmaron a las tripulaciones al punto de que Marco nos cuenta que solo sobrevivieron 18 de los 600 a bordo, y cuando llegaron a Jorazán, en el actual Irán, pues encontraron que el prometido de la princesa Kokechin había muerto. En todo caso, sí se casó la muchacha, se casa con el hijo de su prometido, hasta que, bueno, pues finalmente, luego de un poco más de tiempo de recorrido, es en 1295 cuando Marco Polo y su familia lograron regresar a Italia. El Khan, por supuesto, les había obsequiado con muchos regalos y con joyas, como pues parte de su pago, ¿verdad? O digamos indemnización por todos sus servicios, pero pues perdieron gran parte de esto en el camino de regreso a Italia, excepto las joyas que se las cosieron en los abrigos. Y al llegar, imagínense que apenas podían hablar otra vez su idioma materno, ¿sí? Y con trabajos convencieron a sus parientes de su identidad. Por aquel entonces Venecia estaba en guerra con su rival mercantil, la ciudad de Génova, con quien, pues ya se imaginarán ustedes, estaban disputando el dominio de las rutas comerciales marítimas y pues estaban midiendo las fuerzas. Así es que Marco Polo se enroló y comandó una nave al frente de la cual, y durante la refriega, fue herido y capturado por los genoveses, por desgracia para él y tal vez por suerte para nosotros, ya que fue durante ese año de prisión en donde conoció a Rustichello o Rusticiano de Pisa, que era su compañero de celda, quien le sirvió de escribano para redactar sus memorias. El material se llamó inicialmente El descubrimiento del mundo o Libro de las maravillas del mundo, y pues
como decíamos, es el primer testimonio de la visión de un europeo sobre culturas tan lejanas y desconocidas como la China, así como de sus mitos y de sus riquezas y de también costumbres de países vecinos como Siam o Tailandia, Japón, Java, Conchinchina, que es, digamos, corresponde a una parte del actual Vietnam, Ceilán, que hoy es Sri Lanka, el Tíbet, India, Birmania, y todos estos sitios, además, súper importante, es que los pudo recorrer, o sea, pudo llegar a ellos, Marco Polo, gracias a la todavía existente y activa Ruta de la Seda. Finalmente, tras ser liberado, Marco Polo pasó el resto de su vida tranquilamente, se casó, tuvo 3 hijas y nunca vaciló en que su obra maestra no era la verdad, ¿sí? Murió en enero de 1324 a la edad aproximada de 70 años, convirtiéndose así para la posteridad no solo en un viajero que tuvo la fortuna de conocer lugares remotos, sino en un hombre que expandió la visión de su mundo medieval y acercó los 2 mundos. Esperamos que esta nota haya sido de su interés y despierte en ustedes la curiosidad por conocer y disfrutar de un nuevo y fascinante destino. Yo soy Luz de María Muñoz y no se olviden de seguir nuestras redes sociales para conocer los sitios que visitaremos próximamente. Así como también nos pueden escribir a info@culturalpaideia.com para recibir más información. Hasta la próxima.